Listo. Entonces, aquí nosotros vamos a observar entonces las implicancias que tuvo la Santa Inquisición y cómo cada una de sus formas, sus métodos de lo que eran de tortura y de matar, pues llegaron hasta lo que es el Nuevo Mundo. Y muchas de esas han quedado plasmadas en lo que se conoce como los grabados de Teodor de Bray y en las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. Aquí en estos grabados se muestran cómo torturaban y cada uno de ellos pues tiene diferentes connotaciones y fueron dados en diferentes momentos históricos. Pues bien, continuando con lo que estábamos tratando, entonces ya creo de que abordamos lo suficiente, lo relacionado con lo que fue el inicio del proyecto de Colón, cómo fue que se materializó el mismo, la implicancia de cada uno de estos personajes como lo que es Luis de Santángel. Una vez que Colón se le da el visto bueno por parte de la corona, entonces ellos logran, pues, firman lo que es un acuerdo. Se le conocen como las capitulaciones de Santa Fe. Cuando nosotros hablamos de las capitulaciones, estamos hablando que era un documento legal donde habían dos partes involucradas, el navegante y los reyes de España. Entonces, en ese documento ellos establecían las cláusulas y los beneficios que cada uno tendría. Y también el título honorífico que tendría la persona, en específico el conquistador que era Colón. Colón, por ejemplo, el título honorífico que tendría en los nuevos territorios que se encontrasen en el Nuevo Mundo era de virrey. Es decir, el representante del rey en esos nuevos territorios. Que en los nuevos territorios el virrey prácticamente es la máxima autoridad. Más adelante vamos a ver las instituciones coloniales y ahí vamos a observar y a detallar cuáles eran pues esas particularidades que tenían los virreinatos y las gobernaciones. Cuando entonces Colón firma lo que son las capitulaciones, automáticamente entonces se le da lo que es connotación legal. Y a partir de ese momento ya podemos hablar de lo que son las bases legales de los viajes de exploración, perdón, de Cristóbal Colón. A partir de ese momento. Después, cuando Colón entonces tiene todo listo, tiene todos los recursos, pues él zarpa en lo que es su primer viaje en 1492, pues, y ya se sabe ya la historia porque igual lo de las tres carabelas y eso es algo que no, eso ya se sabe ya. Entonces, el detalle es que cuando, después de Colón y después de su primer éxito, cuando él ya regresa en su segundo viaje y llega a lo que es, pues, ya en 1493 a España, obviamente, pues que él trae consigo una noticia épica, histórica. Pues realmente que España a partir de ese momento pues comienza ya a delinear cuál iba a ser la ruta de trabajo en esos nuevos territorios. Entonces, la primera etapa fue la exploratoria. Después de Colón, entonces, la corona española le da también la venia y le da también el visto bueno o el beneplácito a otros navegantes con la intención de que hiciesen lo mismo que hizo Colón, explorar. Y pues surgen otros navegantes como Américo Vespucio, Diego de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León, Fernando de Magallanes, Diego Almagro, entre otros. Cada uno de ellos exploraron diferentes zonas, tanto de lo que es, pues, lo que es el Golfo de México, la península de Yucatán, zonas del Caribe, el Pacífico, América del Sur, Tierra del Sur. Exploraron diferentes zonas. Y partiendo de eso, entonces, ya España logra tener o logra dimensionar de cuánto territorio estaba teniendo a su disposición. Sin embargo, todavía después de los viajes de exploración, era necesario tener pues una visión de
con qué se estaba contando. Cuando me refiero de una visión de que con qué se estaba contando, me estoy refiriendo a que no era necesario, por ejemplo, no era suficiente que llegaba el navegante o el conquistador y ya decía, ya tenemos una isla y ya, o tenemos un territorio. Eh, Toma posesión España en nombre de los reyes y de Dios lo que son estos territorios. No solamente era eso, sino que lo que hacían es que cartografiaban todas esas zonas para de esa manera tener mapas y así ya poder tener referencias a la hora de volver a, a llegar a lo que es esa zona. Entonces, con el pasar de los años, se van, se van generándose lo que son diferentes tipos de mapas, diferentes tipos de visiones de lo que era América en ese tiempo. Hay una diferencia, jóvenes, entre cómo hacemos mapas hoy en día y cómo los hacían en aquel tiempo. Recordemos que la ciencia que está involucrada en lo que es la elaboración de mapas es la cartografía. La cartografía pues es una ciencia exacta porque cuando elaboramos mapas nosotros trabajamos con escalas, con coordenadas, con números, entonces no hay margen de error. La cartografía es una ciencia exacta. Es la forma que usted cuantifica lo que es lo que es una masa territorial y lo materializa en parámetros que se utilizan como lo que son los paralelos y los meridianos. Entonces, la forma de trabajar los cartógrafos en aquellos tiempos, ellos prácticamente lo hacían a puro cálculo, a puro ojo. Y de esa forma iban ellos intuitivamente determinando cuál podía ser pues la porción territorial y en cuanto a lo que era su tamaño. Se ubicaban ellos a través de lo que eran pues, a través de lo que eran distancias, las distancias marinas en aquellos tiempos se le llamaban leguas. ¿A cuántas leguas está el barco? ¿A cuántas leguas está aquel territorio? Así se le llamaban leguas. Y también pues comenzaban a tener ya una visión de lo que eran pues coordenadas y paralelos. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es uno de los primeros mapas, no el primero exactamente, pero es uno de los más antiguos a los que yo he tenido acceso. Y este es uno de Cornelius Winfield. Y este mapa es un mapa de 1597. Estaba bastante reciente ya el proceso de encuentro. Y en este mapa vemos que hay una diferencia enorme en cómo era, por ejemplo, de Centroamérica, jóvenes. Aquí es una visión de Centroamérica en ese tiempo. Una visión muy diferente a como estamos acostumbrados a ver Centroamérica actualmente. Porque recordemos que con las herramientas que ellos tenían, ellos no podían tener una estimación exacta de las proporciones territoriales. Hoy en día, nosotros tenemos herramientas tecnológicas como lo que son los satélites, los GPS, que pues le brindan al ser humano la ventaja tecnológica y francamente pues esas herramientas, su margen de error es de milímetros. Así de exactos son. Entonces, no hay, es muy poca la cantidad de error. Por consiguiente, son capaces de determinar con exactitud las porciones territoriales, cartografiarlas, mapearlos y toda la cuestión. Por eso es que tenemos una visión muy completa del mundo. En aquel tiempo no había nada de esas herramientas, jóvenes. Todavía era bastante arcaico. Cuando me refiero a arcaico, me refiero a primitivo. Eran tiempos muy primitivos. Pero independientemente de las dificultades, pues ellos le lograban más o menos atinarle en las formas. Aquí logran observar Honduras, pues se parece, bueno, no mucho, claro, pues, pero va teniendo un poquito de forma. Aquí tenemos, hay varios elementos con los que nos familiarizamos. Uno de ellos es, aquí voy a usar el lápiz, uno de ellos es que aquí ya logramos observar que ellos ya han cartografiado las islas de a las islas de la bahía,
Aquí tenemos que ya tienen definido el Cabo de Gracias a Dios. Aquí tienen definido lo que es la Bahía de Fonseca, este huequito que ven ustedes acá. Y aquí ven que está definido lo que es la barra del río Motagua. La barra del río Motagua es, cuando decimos una barra, es una desembocadura. Es la unión entre el río y el mar. Y el río Motagua es un río que es fronterizo. Prácticamente sirve de línea divisoria de una parte, no toda, de una parte de la frontera entre Honduras y Guatemala. Entonces, hay muchos aspectos que, pues, que nos van dando un poquito ya de ideas de cómo era. Las terminologías eran diferentes porque aquí lo tenían como fundura. Entonces, hay muchas cuestiones. Más adelante vamos a observar, que en este otro mapa, pues con el pasar del tiempo van cambiando las formas. Otra cuestión, yo aquí tengo, si ustedes observan, varios mapas. Tengo este que es un mapa de Jan Johnson, que es de 1635. Tengo este de Robert Doodle, que es de 1646. Aquí está este otro de Antonio de Herreras y Tordesillas, que este es de 1725. Cada uno es un cartógrafo diferente. Entonces, por consiguiente, si ustedes notan, los mapas tienen variaciones, porque al ser obras maestras de diferentes cartógrafos, pues van a haber diferencias en cómo, porque cada uno tenía su manera de cómo concebir la dimensionalidad de los territorios. Por eso había una, como quien dice, una carrera frenética en ver quién era el que atinaba más con la forma de los territorios. Entonces, por eso vamos a observar muchas diferencias en ese caso. Por ejemplo, en el caso de este mapa de Jan Johnson, es de 1635, ya aquí para este tiempo, para este año, habían pasado ya eh, bastante, con más de un siglo, de haberse dado lo que es el encuentro. Quiere decir de que ya habían comenzado ya pues a iniciarse ya lo que son los procesos de conquista y de colonización. Vamos a ver, en este mapa, ¿qué particularidad observan? ¿Qué les llama la atención? Hay un patrón que se repite en este mapa, aparte de las líneas que están ahí. ¿Por qué no son las líneas? Vamos a ver. Las palabras que están ahí como lugares. Muy bien. Si ustedes observan, Ana Sofía nos hace una muy acertada observación, que era lo que yo les estaba preguntando. Ana Sofía nos dice de que hay muchas palabras ahí. Esas palabras son los nombres de los asentamientos. Originalmente los primeros asentamientos en América eran costeros y la razón era que eran costeros porque todavía los españoles no habían penetrado en lo que era pues tierra adentro, porque tierra adentro todavía ellos pues le temían pues a la presencia de los nativos. No habían hecho ya las campañas militares de conquista militar. Eso poco a poco lo comenzaron a ir avanzando porque recordemos de que la etapa de conquista militar fue bastante difícil. Estamos hablando que duró casi 80 años la conquista militar. Entonces, fue un tiempo donde técnicamente los españoles pues tenían que estar lidiando con lo que eran pues conflictos, guerras entre poblados nativos y entre españoles. Los españoles llegaban a aldeas y capturaban a los nativos para esclavizarlos, o también lo que hacían que los torturaban para sacar información de dónde estaban las otras comunidades. O sea, fue un proceso muy violento. A eso entonces nosotros le vamos a llamarle como las etapas de la conquista. En las etapas de la conquista, o lo que es el proceso de colonización,
Vamos a reducir un poquito el zoom aquí. En las etapas de la conquista vamos a ver que la primera, bueno, teníamos que era la exploratoria, pero después le seguía la segunda, que era ya la conquista militar. Fue una etapa muy violenta y de grandes, de gran duración. Y aquí es donde viene y tiene relación lo que pasó con las posteriores distribuciones administrativas de América. Y es que Centroamérica prácticamente fue la zona más caliente, porque aquí es donde hubo bastante oposición de los nativos en contra del dominio español. Por eso fue de que se instaura lo que es la Capitanía General, porque la Capitanía General de Guatemala fue una institución colonial de carácter militar. Por consiguiente, se instalaban en los lugares donde había bastante conflictividad. Pero más adelante vamos a hablar sobre las capitanías. Entonces, más que todo en eso consistió la conquista militar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la conquista económica, nos estamos refiriendo en primer lugar, jóvenes, a lo relacionado entre lo que es la condición de esclavitud que tenía el nativo y sus relaciones que tenía con el español. Recordemos que en ese tiempo se da una forma, como por decirlo así, un instrumento. Y una de ellas es la encomienda. En América del Sur también se le llamaba, pero se le dominó como mita. Pero en el caso de todo lo que es Centroamérica y Mesoamérica, se le conocía como encomienda. ¿En qué consistía la encomienda? La encomienda consistía en que teníamos a un español, y este español entonces recibía a su disposición cierta cantidad de nativos. Entonces, la responsabilidad del español era convertir a los nativos al cristianismo, convertirlos a la religión. Y a cambio de eso, pues los nativos tenían que retribuirles trabajando para el encomendero. El encomendero terminaba explotando a los nativos porque lo que hacían los nativos era que el encomendero los ponía a trabajar en minas, en plantaciones de tabaco, de azúcar, de granos básicos, entonces, de algodón. Entonces, vemos que aquí es bastante peculiar, pues, o sea, los nativos recibían supuestamente la evangelización, pero a cambio tenían que pagarla con trabajo forzado hasta morir. Era una forma de esclavitud, jóvenes. En el sentido amplio de la palabra, vemos que ahí era esclavitud. No nos podemos perder. Y luego vemos que aquí aparece también otra forma dentro de lo que son las etapas de la conquista, que es la ideológico-espiritual. Esta lo vamos a tocar un poquito más detenidamente, porque hay terminaciones que no quiero pues que existan lo que son confusiones o malas interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de lo que es lo ideológico espiritual, es lo relacionado con, en primer lugar, de qué manera los españoles lograron consolidar su ideología espiritual en lo que son estos territorios y por consiguiente, pues en el imaginario de estos nativos americanos. Los nativos, para empezar, ellos pues ya tenían definidas sus propias prácticas religiosas. Recordemos que las culturas precolombinas, antes de la llegada de Colón, fueron culturas que... Ay, doña María, búsquela. Tú solo quieres. Hay que esté guardada. Ya sé dónde agarré vos mañana. Claudia, te están escuchando. Entonces, vamos a silenciarlo mejor para que no... ¿Qué estás haciendo? Pues bien, como les decía, los nativos ya tenían sus propias prácticas, jóvenes, tenían su propia religión. Recordemos que si nos remontamos a la época precolombina, durante el tiempo que estaban las sociedades mayas,
aztecas, toltecas, zapotecas, en América del Sur, pues con los incas, teníamos a los chichas, y no digamos con los olmecas. Todas estas grandes civilizaciones, pues, se caracterizaron porque aparte de sus notables avances científicos, artísticos, arquitectónicos, también tendrán avances en lo que es su cosmovisión o su religión. Es decir, ellos tenían sus propias manifestaciones religiosas, tenían sus propios dioses. Tenían sus propios dioses. Pues bien, cuando llegan los españoles eran conscientes de que cada una de estas personas ya tenían bien arraigado lo que eran estos valores. Por consiguiente, iba a ser imposible decirle a un nativo, deje de creer en lo que ha creído por miles de años y crea en el Dios que yo le traigo. Eso no iba a pasar. Es como que, pongámonos en el contexto nosotros, como que venga una potencia y venga a conquistarnos, y venga esa potencia y diga, bueno, aquí les traigo la nueva religión en la que ustedes van a creer, y quizás ustedes son evangélicos o son católicos, y diga, esta religión van a creer ustedes. Obviamente que no van a dejar su religión porque ya se han convivido y se han criado con ella. Entonces, lo mismo que haríamos, que haríamos nosotros en ese contexto, lo mismo iba a pasar con los nativos. Ellos no iban a dejar lo que son sus propias creencias. Entonces, se le conoce pues como la liturgia indígena. Entonces, los españoles lo que hicieron que en vez de coartar y de tratar de eliminar lo que era todo rastro de lo que era su cosmovisión o su idiosincrasia, entonces lo que hicieron que trajeron, o sea, su propia religión, que era pues el cristianismo, el catolicismo, y fusionaron aspectos litúrgicos del cristianismo con aspectos litúrgicos de los aborígenes. A eso se le conoce como sincretismo. Entonces, el sincretismo religioso se caracteriza porque hay una amalgama entre elementos que son representativos de lo que es la liturgia, de lo que es una cultura dominante, y se combinan con elementos representativos de lo que es la cultura dominada. Es decir, hay una simbiosis y una mezcla. Para poder explicarles mejor, voy a colocarles un video muy cortito de 3 minutos de lo que es un experto que nos hace una pequeña descripción de lo que es en sí el sincretismo. Entonces necesito que estemos muy concentrados y que tratemos de prestar la mayor atención posible para que así le entendamos. Voy a reproducirlo unos 2 segundos y me dicen si lo escuchan y lo ven bien. ¿Lo lograron escuchar? ¿Y lo pueden ver también? Sí. Sí. Concentrémonos en el video, ¿está bien? Sí, se ve y se escucha. Bien. Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada,
persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así. Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado. Plumas de quetzal, de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España. Así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Muy bien. Vamos a ver, chicos, ¿qué les llama la atención en lo que nos plantea Pablo Escalante? Él es de la Universidad Autónoma de México, un reconocido investigador. Lo que me llamó la atención fue el hecho de que con la religión indígena y la religión cristiana hubiera puntos en común. Había puntos en común, exactamente. Ok, vamos a ver, ya nos explicó ya Carlos Amex su punto de vista, pero quiero escuchar a los demás. Siento yo de que es importante que todos participen y que me den su opinión, y hay muchas voces que no las he escuchado todavía. No las he Bueno, a escuchado. mí me pareció interesante también, como dijo Samet anteriormente, de que hay varios puntos que se relacionaban y que tenían en común, y cómo también cómo evolucionó todo eso y cómo se relacionaron todos entre dos países, o como así, no sé cómo explicarlo, pero España entre y dos los razas. nativos. Ujú. Bueno, sí, Dos así. sociedades diferentes. Bueno, dos sociedades diferentes así, cómo evolucionaron casi juntas y ahora crearon lo que hoy es. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pilar. Vamos a ver quién más. Daniela, ¿qué nos podría decir, hija, sobre lo que estamos tratando ahorita? Profe, Lo escucho. a mí me pareció interesante también lo que dijo Samet, de que siendo dos religiones diferentes, la indígena y la católica, que es en España, que es interesante cómo tenían puntos de vista similares, porque ya que eran dos cosas distintas, pero que sí son relacionadas en cierta manera. Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Necesito escuchar ideas, ¿está bien? Pueden participar libremente, dar sus puntos de vista. Vamos a ver. ¿Me escucha, Daniela? Daniela Oliva. Sí, Vamos a ver, hija, ¿qué nos sí. puede decir sobre lo que hemos estado tratando ahorita? Más o menos lo entendí porque es que se cortaba el audio. Se cortaba el audio. A veces se corta el audio.
Ujú. ¿Y el video no lo escuchó entonces? El video sí está bien, pero más o menos le entendí porque estaba cortando el audio. Y también a veces en su clase también se corta el audio. Se corta el audio, jóvenes. Se deje problema. Ahorita se acaba de cortar. ¿Pero cómo? ¿No se escucha mi voz o qué manera? Sí, como que se aplaude o que no escucharan nada. Sé que en toda la clase no escucho nada. Sí, como no escucho, pero a veces no. Profe, que algunas veces como que habla Ujú. usted, pero como inesperadamente como se corta y no se escucha la palabra completa, o sea que no, en un momento no Ya, se escucha bien. pues, entiendo. Pero siempre ustedes deben de decirme eso. Porque yo puedo estar aquí regándome, hablando, y si no me doy cuenta, a mí me aparece todo bien, pero no sé cómo les puede aparecerles a ustedes, pues. Pero siempre es bueno que ustedes me digan, profe, fíjese que se le está cortando el audio. Bueno, em, siento yo pues que en lo poco, pero bueno, en lo que hemos avanzado hasta ahorita, me interesa que por lo menos tengamos una pequeña percepción. Y, pero de todo lo que ha visto, hija Daniela, ¿qué nos podría decir? Vamos a ver, de lo que ha logrado usted ver. De que sí es muy interesante porque además viendo la otra parte de que cómo los torturaban, era horrible. Ujú, ¿qué más? Sobre la colonización de aquí, que fue horrible porque nos quitaron mucha riqueza y, y si no se hubiera colonizado España, seríamos como un país avanzado y con más fuerza y hubiéramos tenido el país más grande. Si hubiéramos, por ejemplo, hubiéramos dado la región de Salvador. Ujú. Vamos a ver. Natalia, ¿me escucha Natalia? Natalia, ¿me escucha? Bueno, veo que no hay nadie ahí. Astrid, ¿me escucha? Si yo sigo observando, si sigo observando este patrón de que a veces cuando estamos pues discutiendo y no responden, pues voy a deducir de que es que no, o dejaron el teléfono ahí y están haciendo cualquier otra cuestión. Puedo entender cuando quizás pues me puedan escribirme aquí al chat y me digan, profe, no me sirve el micrófono, por eso no le contesto cuando usted me está preguntando. Pero si yo sigo observando este patrón, cuando a algunos les llamo para que participen y no me contestan, puedo deducir de que es por eso. Porque igual, o me pueden explicar, profe, fíjese que no le entiendo a tal cosa. Nosotros le explicamos de nuevo. Vamos a ver quién más. Roberto, José Roberto, ¿qué nos podría decir, hijo? Roberto Que Saldívar. hay muchas cosas buenas y a la vez malas, porque igual nos quitaron bastantes riquezas de nuestras tierras, pero si nunca hubieran llegado no hubiéramos aprendido la religión, no hubiéramos conocido a Dios, no hubiéramos aprendido el idioma español y tampoco no seríamos tan avanzados, ya que posiblemente no hubiéramos como conocido nuevas cosas y seguiríamos siendo una cultura menos avanzada que el resto del mundo.
Muy bien. ¿Quién más? Hay que recordar algo, jóvenes. Miren, eh, en la historia caben lo que son las suposiciones o el qué pasaría si no hubiera pasado esto, porque es parte de nuestra curiosidad. Pero si no hubiesen llegado los españoles, hubiésemos sido colonizados por otros. Eso era lo más seguro. De eso no tengamos la menor duda, porque en ese tiempo había una lucha frenética por controlar cada una de estas zonas. O sea, esa era la... Entonces, si no hubiera sido España, hubiera sido otra potencia. Hubieran sido Portugal o Francia o, o lo mismo británico. El hecho es de que notablemente, pues, estábamos ya predestinados para esta cuestión. Recordemos de que lamentablemente, pues, Europa pregonó lo que fue esa política de coloniaje en todo el mundo. Y de esa forma fue que también logró apropiarse de muchos recursos y logró generar también o amasar riquezas. Entonces,